Inicio con este documental una serie sobre los últimos años del reino visigodo, la invasión musulmana y los primeros actos de la Reconquista. Espero que os guste y están preparados para traiciones y complots dignos de Juego de Tronos, pero con el sabor añadido de la realidad. La sociedad visigoda formaba una serie de estratos que, aunque en nuestra época ya se iban diluyendo, aún tenían su importancia. En su cumbre, el rey y la nobleza visigoda. Una realeza de carácter electivo, o sea, que eran los nobles reunidos en asamblea los que dictaban quién sería el próximo rey. Y esto provocaba una continua inestabilidad. Los reyes visigodos se alternaban con la mano dura, que causaba descontento y finalmente sublevaciones de los nobles, y la mano blanda, que se veía como un signo de debilidad y también creaba sublevaciones. La monarquía de visigoda, en definitiva, una monarquía tribal que no evolucionó. Este último estrato, con unos 200.000 visigodos, gobernaba sobre los 4.500.000 hispanoromanos. Gente mucho más culta pero que no podía acceder al trono ni a posiciones militares relevantes. Comercio, administración y grandes terratenientes llenaban sus filas. Con la Iglesia se produce un interminable juego de controlar o ser controlado. Y evidentemente esto tampoco añade ningún tipo de estabilidad al reino. Por último, los judíos. Exprimidos a impuestos por el rey, ninguneados por la nobleza, atacados por los hispanoromanos, acusados por la Iglesia y despreciados por todos. Esta minoría, muy activa económicamente ya que solo ellos podían dar préstamos, suspiraba por un cambio. Cualquier cambio. En el 672, Wamba es elegido rey por los nobles a la muerte de Recesvinto. Curiosamente, rechaza la corona, aceptándola solo cuando es amenazado de muerte. Esto podría ser un acto teatral. Por otra parte, Wamba había actuado durante el reinado de Recesvinto como una especie de primer ministro, y esto le permitía conocer todos los entresijos y conocía de primera mano las dificultades del reino. Por otra, este puesto le ayudó a ser elegido, al no ser percibido como una amenaza, sino que sería solo un gestor fácilmente manipulable. La cosa no iba a ser tan sencilla para nadie. Al poco de iniciar su reinado, debe afrontar su primer reto, una rebelión de los vascos. Pero vamos por pasos. Primero, esto no es una rebelión corriente. Cuando los vascos se rebelan, salen de sus montañas quemando, matando y violando. Segundo, los vascos se rebelan a la mínima percepción de inestabilidad en Hispania. Veámoslo analizando rápidamente los últimos 70 años. En el 612, Sisebuto asciende al poder y debe afrontar una rebelión de los vascos. En el 621 es Recaredo II el que asciende al trono y, bueno, él no afronta una rebelión de los vascos porque a los pocos meses es asesinado. En el 622, con el ascenso del asesino y sucesor de Recaredo II, Suintila, ya debe afrontar una rebelión de los vascos. 13 años después le toca el turno a Sisenando, que asciende al poder y debe afrontar una rebelión de los vascos. 2 años más tarde es Chintila el que asciende al poder y él debe afrontar tal cúmulo de rebeliones que no se sabe si los vascos se rebelaron o no. 3 años después es Tulga y con ya la cosa más calmada sí que se sabe que los vascos se rebelaron.
Con el reinado dual de Chindasvinto y su hijo Recesvinto se adquiere cierta estabilidad, mantenida con exilios masivos y ejecuciones de nobles. Aún así, en el traspaso de poder entre estos, en el 653, habrán de afrontar una nueva sublevación vasca. Así pues, el rey Wamba reúne en Toledo al ejército visigodo y, siguiendo las vías romanas, llega a lo que será Navarra hacia mediados de abril, con unos 20.000 combatientes. A mediados de mayo recibe las noticias de que Hilderico, conde de Nimes, se ha rebelado, y aunque los rebeldes parecen dominar el campo, la capital, Narbona, es leal, con el obispo Argebado controlándola. Hay que enviar refuerzos, pero ¿a quién? Wamba se decide por Paulo, un hispano-romano o visigodo romanizado, que ha demostrado cierta habilidad militar y administrativa, y a quien cederá la mitad del ejército. Paulo avanza por la vía de Caesar Augusta e Ilerda muy lentamente mientras tiene múltiples contactos. Al llegar a Tarraco se detiene y se entrevista con el gobernador de la Tarraconense, Ranusindo. Este comportamiento llegará rápidamente a oídos de Argebado, obispo de Narbona y quien mantiene la capital de la Septimania bajo control leal. Paulo se desplaza hasta la capital, Narbona, pero Argebado intenta que sus tropas no entren pues parece que Paulo tiene contactos con los rebeldes, pero los oficiales de Argebado desobedecen abriendo las puertas de Narbona. Las tropas de Paulo ocupan la ciudad y detienen a Argebado. Paulo se proclama rey, recibiendo el apoyo de Hilderico y Ranusindo, así como de muchos otros nobles. Los ayudantes de Wamba le aconsejan volver a Toledo y reclutar levas y refuerzos. Pero Wamba se niega. Desea avanzar lo más rápido posible contra los sublevados. A mediados de junio y tras una rápida campaña destruyendo cultivos, rebaños y pueblos vascos, Wamba pacta una frágil tregua con los líderes vascuences, y aunque la crónica lo trata ligeramente, hubo regalos y dinero. Wamba compra la paz pero ahora tiene las manos libres para combatir a los rebeldes. Ya con las manos libres, Wamba ordena la movilización del resto del ejército visigodo, y mientras se dirige hacia los rebeldes recoge diversas levas en Caesar Augusta, Osca e Ilerda. Para mediados de julio del 673 ha llegado a Ilerda con cerca de 20.000 soldados. Los rebeldes fían en dos ejes de defensa, uno en el camino de la costa con las ciudades de Tarraco, Barquino y Gerunda, y otro en las fortalezas pirinaicas de Clausuras, Sordonia y Castrem Libiae. Esperan ralentizar o detener a Wamba hasta la llegada de los refuerzos vascos y francos. Pero Wamba crea tres columnas. La principal, bajo su mando, sigue el camino de la costa. Otra avanza por el interior para presionar sobre Sordonia, mientras que la última avanza por el valle del Segre, alcanzando el Castrum Libiae. Es esta última la que toma el débilmente defendido Castrum, capturando parte de la tesorería rebelde. Ranusindo parte hacia Gerunda, dejando Barcino y Tarraco bajo el mando de sus colaboradores. Pero ante la presencia de Wamba, ambas ciudades se rinden casi al momento. Wamba detiene en ambas ciudades a una gran cantidad de sublevados.
Wittimiro, temiéndose rodeado, se retira a Narbona, donde se encuentra Paulo, pero Ranusindo, que ha llegado a clausuras, queda copado por las fuerzas de Wamba. Wamba se planta ante clausuras y ordena el asalto, y la fortificación cae en un solo día. Ranusindo es capturado. Mientras la flota de Guandemiro se acerca con 10.000 hombres, suministros y material de asedio, el ejército leal ascenderá ahora a casi 30.000 hombres. Wamba concede 3 días de descanso a sus tropas antes de avanzar hacia Narbona. Después de eso, rodea Narbona, mientras Guandemiro desembarca en la retaguardia y se interpone entre los refuerzos francos y Wittimiro. Las tropas francas deben retroceder hasta Nimes, donde está Paulo. El mismo 10 de agosto, y sin apoyo de máquinas de asedio, el ejército de Wamba asalta Narbona, y lo hace tan furiosamente que las tropas de Wittimiro primero se rinden y luego se pasan al ejército de Wamba. Wittimiro intenta una última defensa en una iglesia, pero abandonado por hasta sus más leales, es sacado a palos por un soldado de Wamba y capturado. Para finales de agosto, Wamba ya está en Nimes, donde se repite el mismo esquema que en Narbona. Mientras Wamba asedia la ciudad, Guandemiro impide que cualquier refuerzo llegue a ella. El 30 de agosto, Wamba lanza un asalto. Los asaltos se concentran principalmente en las puertas de Nimes. Una vez la acción se concentra en las puertas, Wamba intenta enviar pequeños grupos de combatientes a trepar las murallas de Nimes, pero estos combatientes serán rechazados por las reservas de los sublevados con graves pérdidas. Este asalto fracasado disminuye la moral de los leales, por lo que Wamba idea una treta. Hace volver a Guandemiro para que regrese con amplio número de estandartes, clarines y timbales. Su aparición hunde la moral rebelde y ensalza la propia. El 1 de septiembre, Wamba lanza otro asalto, y de nuevo la acción se concentra en las puertas de Nimes. Esta vez, un pequeño grupo de soldados leales consigue infiltrarse a través de unas grietas en la puerta principal de Nimes y provocar un incendio. El combate en la puerta incendiada es durísimo, pero finalmente los leales a Wamba consiguen sobreponerse y tomar las puertas. La toma de la puerta siembra el desconcierto entre los sublevados, que se ensarzan en una miniguerra civil acusándose de traición unos a otros. Las tropas de Wamba inician un proceso de limpieza calle por calle. Paulo se retirará al anfiteatro,
convertido ahora en una fortaleza, con sus tropas más leales. Enseguida queda rodeado por las tropas de Wamba, y Paulo, viendo que no hay ningún tipo de esperanza en su rebelión, pactará a través de Argevado una rendición. Paulo y sus colaboradores son afeitados, uno de los peores castigos para un visigodo, vestidos con harapos y paseados en un carro. A Paulo, además, se le coloca una corona de papel negro. Y así son mostrados cuando en octubre Wamba llega a Toledo en triunfo. La victoria de Wamba es absoluta. Wamba se revela como un genio militar de primer orden. Su capacidad logística es impresionante y su control de diversas columnas con los medios de comunicación medievales apabullante. Es un hecho muy raro ver tal blitzkrieg en el siglo VII, y ni siquiera podemos verlo en campañas del ejército bizantino en la cumbre de su organización. Un hecho importante para los sucesos posteriores es la derrota de una flota musulmana sobre el 675. La flota musulmana es atrapada contra la costa y destruida en su totalidad, con, según las crónicas, 130 naves hundidas. Wamba lanzará durante su reinado una serie de legislaciones para acotar a la nobleza. Del mismo modo, mostrará una gran resistencia a la Iglesia. Todo esto iniciará la consabida tanda de intrigas. Será en el 780 que Hervigio, sobrino del rey, y con la ayuda del todopoderoso obispo Julián, quien haga que Wamba sea drogado y obligado a firmar una cesión de la corona a su sobrino. Después será afeitado e internado en un convento. Su sobrino rápidamente empezará a deshacer toda la obra de su tío, anulando leyes y amnistiando a los rebeldes. Pero de todo eso hablaremos en el siguiente documental.